Muy buenos días. Estamos aquí en el Instituto Politécnico Loyola con mis compañeros de cuarto Diesel C, grupo número 5 de Legislación y Ética, para explicarles de las relaciones internacionales de la República Dominicana. Les dejo con mi compañera Marisela Pérez, y yo les estaré hablando sobre el concepto de globalización y entre otros. Mario Aragonés, y le voy a estar hablando sobre las instituciones encargadas de velar por las buenas relaciones internacionales en el país. Darwin Castillo, yo les estaré hablando sobre lo que establece la Constitución de la República Dominicana sobre los derechos internacionales y relaciones internacionales. Sandy Alberto Brito García, y les estaré hablando sobre los derechos humanos internacionales y la implementación de los derechos humanos internacionales. Y su servidora Radel Cabrito, que le estará hablando de los derechos internacionales. Buenas tardes, mi nombre es Marisela Pérez, soy perteneciente del grupo que está exponiendo y yo les voy a hablar sobre el concepto de globalización. La globalización es un proceso económico, tecnológico, social y cultural que consiste en la creciente comunicación e interdependencia de los diversos países del mundo, uniendo sus mercados, sociedades y culturas a través de una serie de transformaciones de sociedades económicas y políticas, haciendo que éste tenga un carácter global. La globalización a menudo se identifica como un proceso dinámico, principalmente utilizado en las naciones bajo el comunismo democrático y la democracia liberal. Los defensores de este fenómeno mundial alegan un conjunto de razones a favor del mismo, ya que gracias a este se ha aumentado la esperanza de la vida. También tenemos que ha disminuido la mortandad infantil, también la explotación infantil ha disminuido bastante, ha ayudado al avance de los derechos de la mujer, ha ayudado al aumento creciente de la economía y también ha aumentado la esperanza de la vida en los distintos países. Muy buenas, yo soy Mario Aragonés y le voy a estar hablando sobre las instituciones encargadas de velar por las buenas relaciones internacionales que pueda tener este país con los demás países. La institución encargada de velar por las buenas relaciones internacionales es el Ministerio de Relaciones Exteriores, que es una institución que va a constar de 4 departamentos: el Departamento de Cancillería, el Servicio de Servicio Exterior, la Escuela Diplomática y la Comisión Consultiva. La Cancillería consta de 4 partes, que está la Política Exterior, Departamento de Asuntos Económicos, el Departamento Consular y el Departamento de Asuntos Generales. El Departamento de Asuntos Generales consta de varias secciones: Servicio Administrativo, que es el servicio que se encarga de administrar todas las operaciones que existen en el Ministerio de Relaciones Exteriores; la Contabilidad, que se encarga de llevar todo lo que es todo lo concerniente a los números, finanzas de esa institución; los nombramientos y registros, que se encarga de registrar los empleados y parte de lo que se hace allá; la correspondencia, que se encarga de recibir cartas o envíos de residentes provenientes desde los países con que tienen relaciones; las publicaciones e informaciones; está el servicio de biblioteca, que se encarga de todos los libros de dicha departamento; y la criptología, que es la ciencia que estudia los problemas concernientes a las relaciones públicas de los países. Gracias. Para que entendamos mejor el proceso de la República Dominicana y sus relaciones extranjeras, hay que saber qué es una relación extranjera. Una relación extranjera es una rama de la ciencia política que hace referencia a las disciplinas académicas que tratan sobre el estudio de los asuntos extranjeros y de grandes cuestiones del sistema, ya sea políticamente hablando, económicos, jurídicos y diplomáticos.
y derechos internacionales. Bien, el capítulo número 26 es el capítulo referente a las relaciones internacionales y derechos internacionales de la República Dominicana, en su capítulo número 6. En este establece que la República Dominicana es un miembro de la comunidad internacional, el cual está abierto y comprometido al cumplimiento de las normas que se establecen en derecho internacional. Bien, las normas son las siguientes. La primera es que reconoce y aplica las normas del derecho internacional general y americano, siempre y cuando sus poderes políticos las acojan y las aprueben como tal. Esto quiere decir que para seguir una norma, primero los poderes políticos de dicho país tienen que aceptarla como tal y luego que las acojan. Okay. La segunda es las normas vigentes en los convenios internacionales ratificados se regirán el ámbito interno, siempre y cuando estos sean oficializados como tal. Las relaciones internacionales de la República Dominicana se rigen por sus intereses nacionales y por el fomento de sus derechos, y también se rigen por el cumplimiento de los derechos humanos y de los derechos internacionales. Okay. En su apartado número 4, las normas establece que en igualdad con otros estados de la comunidad internacional, la República Dominicana acepta un ordenamiento jurídico internacional que garantice el desarrollo de todos sus estados partícipes y que garantice también el cumplimiento de los derechos fundamentales, la paz y la justicia, y que ayude con el desarrollo del Estado, o sea, en su desarrollo económico, cultural, social y político. En el apartado número 5 establece que la República Dominicana proveerá y fortalecerá las relaciones culturales, las relaciones entre otros, o sea, ayudará a fortalecer las relaciones con otros estados. Y en su apartado número 6 establece que se pronuncia en favor de la solidaridad económica entre los países americanos. Los derechos internacionales son el conjunto de normas y principios jurídicos que se rigen en una comunidad internacional, sea Estado u organización internacional. En sus principios eran obligaciones entre Estados, pero gracias a su ulterior nivel llegó a ser cada vez más importantes para las personas y para los grupos. Cuando era la Convención Europea, las personas no solo tenían beneficios en un derecho humano, sino que podían acceder a emprender una acción legal contra un Estado que lo estuviera hablando sus derechos. El tratado y convención. El Estado puede prometerse o puede comprometerse voluntariamente a respetar las ciertas obligaciones de otros Estados. En eso se incluyen unos mecanismos de adaptación coercitivo. En las declaraciones. Las declaraciones son hechos fundamentales que les proponen los estados a los demás estados, pero esas normas, a pesar de ser jurídicas o civiles, no son de carácter obligatorio para aplicarlas. La costumbre, normas y obligaciones se derivan de lo que se denomina la costumbre. La costumbre se conforma de dos elementos, la práctica y el opinium juris, que esto es lo que consiste en que dicha práctica constituye una característica ímpetu, o sea, una característica imputable, que es donde la práctica da una organización que también puede generar normas constitucionarias. El funcionamiento de un tratado o convención. Esto es
que se asemeja a un contrato de dos o más estados, pero sin ser obligados, o son obligados solo cuando dos tratados o dos estados se ratifican, o sea, se aceptan entre sí. Estas tiene 4 etapas, que son la negociación, la ratificación, la firma y la entrada al vigor. La negociación es cuando tiene un estado de bilateralidad. Buenas, yo les voy a estar hablando sobre los derechos humanos internacionales. Según la Oficina de Alto Comisionado para los Derechos Humanos Internacionales, es que los derechos humanos internacionales son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad. En la nacionalidad podemos ver que hay muchos dominicanos que le violan los derechos a haitianos por el simple hecho de ser haitianos, lugar de residencia. En este podemos ver que hay personas que viven en un residencial y se creen más importantes y que tienen más derechos que una persona que viva en un barrio, o sea, pobre. En el sexo, no importa el origen sexual, sea masculino o femenino, las personas tienen el mismo derecho, origen nacional o étnico. En este podemos ver que hay padres haitianos que tienen hijos en el Estado Dominicano y a ese niño se le viola el derecho de darle un origen nacional. Color. En el color, no importa que una persona sea blanco, negro, mulato, tiene los mismos derechos. Religión, lengua o cualquier otra condición. Esto no quiere dar dicho que todos tenemos los mismos derechos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e individuales. Otra definición de los derechos humanos internacionales es que los derechos humanos internacionales al principio eran universales. Entendemos por universal que los miembros del Estado tienen el deber de promover y proteger los derechos humanos, sea cualquiera que sea su sistema político, económico y cultural en vigor. Ahora les voy a estar hablando sobre la implementación de los derechos humanos internacionales. Existen 4 mecanismos de control y de implementación de los derechos humanos internacionales. Uno es el derecho, el otro la política, el tercero la diplomacia, así como la sociedad civil, el cuarto. Las principales herramientas jurídicas de aplicación son las siguientes. El primero es los tratados de la ONU, los mecanismos de una interestatal, las jurisdicciones penales internacionales, el Consejo de Derechos Humanos Internacionales y la Oficina de Alto Comisionado. Ahora les voy a hablar sobre los derechos internacionales humanitarios. Esto se aplica únicamente a los conflictos en ámbitos internacionales y no internacionales. Me explico. Se aplica a los conflictos internacionales. Cuando hablamos de esto, es cuando decimos que se crea un conflicto entre 2 naciones o 2 estados. También se puede generar conflictos que no tengan que ver con los aspectos internacionales. Esto se refiere a cuando las Fuerzas Armadas y grupos rebeldes intentan rebelarse contra las ya mencionadas. Entonces también se aplican los derechos humanitarios, porque estos lo que rigen es que hay que proteger a los civiles, a los soldados y también a los niños, buscando su seguridad. Estos no distinguen entre civiles y combatientes.
Hemos llegado al final de esta exposición, esperando que les haya gustado. Somos integrantes del grupo número 5 de Legislación y Éticas, perteneciente a cuarto dice el C, y esperando que les haya gustado y que hayan quedado informados sobre nuestro tema. Gracias.